Queridos amigos, acá estamos sentados en un sillón con Mamá Antula, la futura santa que el Papa Francisco va a canonizar en el interior de la iglesia de San Pedro en el Vaticano el próximo 11 de febrero de 2024. Y bueno, cuando supimos de la canonización, que nos dio mucha alegría, yo vivo muy cerquita de esa casa que está pintada en el fondo, que se llama la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que fue fundada por Mamá Antula. Y entonces quise escribir un icono contando quién es ella, porque saben ustedes que iconógrafo significa escritor de iconos. Y entonces se escribe un icono porque como si fuera a través de un lenguaje, que no es un lenguaje con palabras, sino que es un lenguaje de símbolos, se cuenta una historia, la historia de un santo. Entonces, bueno, se las quiero contar porque así como se dice escribir un icono, contemplarlo o interpretarlo se llama leer un icono. Así que juntos vamos a leer este icono de Santa María Antonia de la Paz y Figueroa, o Santa María Antonia de San José, o del Señor San José, como se decía en ese momento. Y bueno, contarles que un icono tiene dos lecturas. Una lectura va de abajo hacia arriba y la otra lectura va desde el que lo contempla a lo que está detrás del icono, porque el icono vendría a ser como una ventana, ¿no es cierto?, que me conecta con un más allá, que está del otro lado, ¿no es cierto?, que es donde propiamente está Dios y donde propiamente está el santo en comunión con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un icono? Bueno, que normalmente si lo leemos de abajo hacia arriba, va a tener una mitad, fíjense, ¿no es cierto?, que es pura materia, pura oscuridad, pura tierra, ¿no es cierto?, que es nuestra condición, y va a tener una otra mitad, la mitad superior, que va a ser puro espíritu, pura luz, el oro, el círculo, ¿no es cierto?, como el signo de la divinidad. Entonces vamos de abajo hacia arriba a leer este icono, ¿no?, para ir desde la oscuridad de nuestra vida hasta la santidad de Dios en la que ya habita este santo. Entonces, bueno, es eso, es como una montaña, un icono, ¿no? Es decir, ven incluso la forma triangular que tiene esta imagen, en donde abajo hay mucha materia, ¿no es cierto?, mucho manto oscuro, y arriba hay un rostro resplandeciente con un halo dorado. El halo sobrepasa la cornisa, es decir, la cornisa es este marco, ¿no es cierto?, que tiene el icono, y el arca es esto interior en donde se inscribe esto que vamos a contar, ¿no es cierto?, esto que vamos a escribir. Y fíjense que el halo sobresale, ¿no es cierto?, a esa cornisa, porque quiere decir que la santidad es como una explosión, ¿no es cierto?, es como algo que va más allá de estos límites, porque es como una persona singular, ¿no es cierto?, es decir, por eso la recordamos y por eso el Papa la va a canonizar, siendo que murió en 1799, así que fíjense cuántos años después, ¿no es cierto?, ella va a ser reconocida como una mujer santa, ¿no? Después la otra lectura es desde nosotros hasta ese más allá, y también va de un cuadrado a un círculo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una ventana, la ventana vendría a ser este rectángulo que está enmarcado por esa cornisa, que en este caso es de un color que se llama rojo indiano, que me gustó que fuera como un color tierra, ¿no es cierto?, es decir, como un color no sublime, ¿no es cierto?, no espiritual, no celestial, porque es como si fuera el marco de nuestra ventana, ¿no es cierto? ¿Por qué cuadrado? Porque el cuadrado sí significa los 4 puntos cardinales, pero también significa los 4 elementos que constituyen
la creación, que sería el agua, el aire, la tierra y el fuego. ¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado y el círculo? La luz. Es decir, si ustedes prenden una luz encima de un cuadrado, van a ver que necesariamente quedan 4 ángulos o 4 vértices que son oscuros, porque la luz se va a transmitir de una manera concéntrica, ¿no? En cambio, en un círculo no va a pasar nada, eso, es decir, si ustedes transmiten luz acá, ¿no es cierto?, va a ir transmitiéndose de una manera uniforme en esos círculos. Entonces, ¿qué significa el cuadrado? Bueno, este mundo claroscuro en el que nosotros vivimos. En cambio, el círculo va a significar ese mundo perfectamente luminoso, también con referencia al sol, ¿no es cierto?, también con referencia a la infinitud, ¿no?, es decir, a la figura perfecta, ¿no es cierto?, que es el círculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En este cuadrado abrimos una ventana que a través de los ojos de la santa, es decir, del encuentro de miradas, del encuentro nuestro con ella, va a permitirnos ingresar en ese mundo en donde ella ya ingresó, ¿no es cierto?, que es ese mundo divino, ese mundo celestial, ese mundo de luz, porque ella dejó que su vida fuera transfigurada por la luz. Por esa razón, los santos tienen una parte oscura y una parte luminosa. Y los santos, por esa razón, llevan halo. En cambio, los santísimos, que sería la Trinidad, Jesucristo, la Virgen María, pueden llevar un halo muy particular que se llama mandorla, que es un halo que emite luz desde la cabeza hasta los pies. Piensen ustedes en la Virgen de Guadalupe, o piensen ustedes en la Virgen de Luján, ¿no es cierto? Las dos imágenes tienen lo que se llama mandorla. Mandorla significa almendra, ¿no?, porque tiene una forma de almendra que hace que salga luz de los pies a la cabeza. Pero los santos nunca llevan mandorla, porque tienen una parte oscura, caminaron nuestra tierra, se ensuciaron los pies como los apóstoles y por eso necesitaron ser lavados por Jesús. Bueno, entonces, una vez contado así un poquito eso, que es como la trastienda de cómo se lee un icono, así como si uno dijera, este lenguaje se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Bueno, los iconos se leen de abajo hacia arriba o desde nosotros hacia lo que está detrás del icono, que es el más allá, porque el icono es una ventana. Pero siempre es de lo oscuro a la luz, de lo cuadrado a lo circular, ¿no es cierto?, de la materia a el espíritu, al dorado, y por eso es importante, por ejemplo, el dorado, ¿no? ¿Cómo se escribe un icono? Bueno, se toma una tabla de madera, esa madera se la enyesa con yeso y cola y se le pone una tela bueno, se la prepara muy bien, ¿no es cierto?, para que quede de una manera extraordinariamente lisa, porque cualquier imperfección de la madera va a quedar calcada, ¿no es cierto?, en la obra final, ¿no es cierto? Y después lo primero que hacemos es una especie de esqueleto que se llama geometría sacra y que consta de 3 elementos geométricos. Uno es el cuadrado, entonces dibujamos el arca. Otro es el triángulo, entonces dibujamos una montaña, ¿no es cierto?, que hay debajo de este icono, ¿no? Y el otro son 3 círculos. Un círculo que es acá, un círculo que está acá y un círculo que está acá. Eso le va a dar una proporción a la imagen, pero va a significar, por una parte, la Trinidad y por otra parte la divinidad, ¿no es cierto?, porque el círculo significa eso. El círculo superior, que es el de la cabeza, va a tener un círculo concéntrico mayor, que va a ser el del halo. Y entonces ya eso se lo prepara de una manera geométrica y ya tenemos como una especie de esqueleto
en el cual vamos a escribir el icono y vamos a contar esta historia que justamente va a llevarnos desde el cuadrado al círculo a través de una montaña que hay que subir, y ese es el aspecto ascensional, ¿no es cierto?, de la vida espiritual, dejando lo material abajo, como pasa en una montaña, ¿no? Y vieron que la montaña es como un signo natural en donde la materia queda abajo, el espíritu, el aire, el cielo, ¿no es cierto?, es lo que aparece arriba, y yo, aprovechando ese trabajo ascensional, ¿no es cierto?, llego a introducirme, a salir de la planicie para introducirme en el cielo. Bueno, después se hace el dorado. Para hacer el dorado, que ustedes ven en la parte superior, que va a significar el cielo y por lo tanto es especialmente importante, se utilizan particularmente dos elementos. Uno se llama el rojo de bol o bol de Armenia, que es una arcilla que antiguamente se extraía solamente de Armenia, pero que hoy se saca de otros lugares, que es de color así rojizo, y que va preparando como una especie de colchoncito al dorado, ¿no es cierto? Y que va a permitir hacer una arcilla que uno la modele un poquito, y por eso esas rayitas que tiene el halo, ¿no es cierto?, que se llaman incisiones, ¿no es cierto?, porque uno incide en esa arcilla, pueden realizar gracias a que hay un sustento debajo que se llama rojo de bol o bol de Armenia. Una vez que está terminado eso, que son muchas pasadas que se van dejando secar entre una y otra, que se van lijando con una lija súper suave, ¿no es cierto?, para que quede una superficie perfectamente plana. Entonces uno escribe todas estas incisiones que va a llevar el halo y después lo dora con hojas de oro, 24 quilates, es decir, como se hace el dorado a la hoja, que se lo pega con una mezcla de alcohol de 96 grados y agua, y después lo bruñe con un elemento que se llama piedra de ágata, que es una piedra muy suave, ¿no es cierto?, que permite como que nosotros planchemos, por decirles, ¿no es cierto?, el oro para que se adhiera más perfectamente a esa capa de rojo de bol, pero por otra parte adquiera un mayor brillo, ¿no es cierto?, y por otra parte también refleje todos los trabajos de incisión que tiene esa base. Bueno, una vez que hacemos eso, que ya tenemos como el cielo, entonces empezamos a construir esto. Les cuento primero el fondo, ¿no es cierto? El fondo van a ver que hay como un gran campo de trigo, ¿no?, que está pintado con un pigmento que se llama ocre dorado. Es decir, esta técnica se llama temple, que es como lo que existía antes del óleo. En el óleo el elemento que aglutina el pigmento es el aceite. En cambio, en el temple el elemento que aglutina el pigmento es la yema de huevo y el vino blanco. Antes había otros elementos, se utilizaba la técnica del encausto, que suponía aglutinar los pigmentos con cera caliente. Hubo momentos en que se aglutinaron los pigmentos con miel, por ejemplo. Es decir, se utilizaron muchos procesos durante la historia del arte para aglutinar los pigmentos y poder pintar, ¿no es cierto? Bueno, esta es la técnica del temple, de la cual sale industrializada la témpera, ¿no es cierto? Pero en realidad, antes de que se industrialice, se preparaba de esta manera artesanal, como la seguimos preparando nosotros. Pigmentos naturales, que son elementos que nos da la naturaleza, aglutinados con yema de huevo y vino blanco. El vino podría no ser blanco, pero si fuera vino tinto podría cambiar los colores, ¿no? Y por eso utilizamos el vino blanco. Bueno, entonces, ¿por qué hice un campo de trigo como fondo? Bueno, por tres razones.
Una persona me habló de la Argentina, ¿no? Y me dijo, mira, en la casa de ejercicios ahí se formó la patria, porque todas las personas, tanto de la aristocracia como los campesinos, iban a la casa de ejercicios a recibir los ejercicios espirituales y ahí se formó esta identidad de nuestro país que está indisolublemente unida a la religión católica y que hubo personajes muy importantes entre nuestros próceres que estuvieron en esa casa haciendo sus ejercicios espirituales. Entonces me dijeron, ¿por qué no le pones la bandera argentina? Pero a mí me pareció un poquito que no coincidía con la época, porque Mamantula muere antes de que exista la bandera argentina. Ella muere en 1799, todavía el virreinato del Río de la Plata existe, no estamos independizados, y ella además es muy obediente a la figura del virrey español, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se me ocurrió representar la Argentina? Como un campo de trigo, ¿no es cierto? Porque pienso que es la patria bendita del pan, ¿no es cierto? Como dice la canción del Congreso Eucarístico Nacional que se hizo en Corrientes. Bueno, y después, como ese horizonte, ¿no es cierto?, entre la Argentina y el cielo, me pareció bien poner la casa de ejercicios. En un lugar está la parte externa de la casa de ejercicios y del otro lado está la parte interna de la casa de ejercicios, ¿no? Porque me pareció bien ubicarla en ese lugar, ¿no? Como entre el más acá y el más allá, porque es como un puente, ¿no?, que une esta realidad con la realidad del cielo, porque fue el instrumento por el cual ella le permitió a tantos hombres alcanzar a Dios, ¿no? Ustedes saben que es muy interesante la vida de Mamantula. Es una mujer que a los 30 y tantos años de su vida, estando en Santiago del Estero, suprimen la Compañía de Jesús, los jesuitas, y por lo tanto se dejan de hacer los ejercicios espirituales. Y ella es una consagrada como laica con los jesuitas, y entonces ella lleva sotana de los jesuitas, una capa que le regala un jesuita en el momento en que se va, y entonces ella decide tomar esta obra de los jesuitas y seguirla adelante. Una mujer en el 1700 en Santiago del Estero, decide tomar esta misión de los jesuitas, que son expulsados de todo el reino de España, ¿no es cierto? Por eso también son expulsados de nuestro país, y de hecho lo hace, ¿no es cierto? Y para eso, después de un gran periplo que ella hace, porque va a Jujuy, a Tucumán, a Salta, a La Rioja, a Catamarca, a Córdoba y finalmente a Buenos Aires, va también a Montevideo, pero vuelve en Buenos Aires y acá donde está el virrey, ¿no es cierto?, ella logra convencer tanto al obispo de Buenos Aires como al virrey para poder construir la casa de ejercicios y establecer de una manera permanente, porque esto sigue hasta el día de hoy, que esa casa existe y se siguen dando ejercicios espirituales para poder continuar esa obra que estaba prohibida en ese momento hasta que se restablece la orden de los jesuitas. Entonces, bueno, por esa razón me pareció bien ponerlo en ese lugar del fondo, ¿no? Bueno, y la imagen de Mamantula es una imagen de una mujer. Vamos a ver que está vestida con esto que les decía. Ella llevaba una sotana jesuita y un manto jesuita que eran negros. Y ustedes saben que el negro puro, que es el pigmento negro de marfil, que se hace justamente quemando huesos, antiguamente quemando marfil, lo que quedaba, ¿no es cierto?, del quemar el marfil, eso negro era el pigmento negro de marfil, se utiliza en iconografía solamente para hablar del misterio del mal, para el demonio, para
la oscuridad de una cueva, ¿no es cierto? Entonces, pintar el hábito de un santo de negro puro no se hace en la iconografía, ¿no? Sino que siempre para crear como una especie de trompe-l'œil, ¿no es cierto? De algo que engaña al ojo y que parezca negro, pero que no es negro, se lo mezcla con azul. En este caso yo lo usé con un pigmento que se llama lapislázuli, que se hace justamente de moler la piedra azul del lapislázuli, o también se llama azul de ultramar. Y por eso en las partes internas, en donde se ve como el reverso, ¿no es cierto?, del manto, ahí mostré el color lapislázuli tal cual es, ¿no es cierto? Pero en las partes externas del manto, para que justamente dé la impresión de negro, lo mezclé con una abundante cantidad de negro de marfil, ¿no? Entonces, bueno, va a tener un manto bastante importante porque se trata de una capa, ¿no es cierto?, de una capa de un hombre que cubre una mujer, es decir, que hay una gran cantidad de tela, ¿no es cierto? Y la sotana de ella apenas se ve, ¿no es cierto?, en la parte de la falda, ¿no? Y después lo que llevan es como una cofia, ¿no? Esa cofia era muy común, ¿no es cierto?, entre las personas consagradas porque el pelo, además de verse como algo seductor, ¿no es cierto?, en la mujer, también en algo que requiere cuidado, ¿no es cierto? Y entonces, por esa razón, las personas que decidían vivir una vida pobre, una vida austera, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de atractivos mundanos, llevaban esta cofia que hacía que no se viera nada del pelo, ni del cuello, ni nada, y que era blanca, ¿no es cierto? Y por eso en este caso es el color blanco de titanio, ¿no? Antiguamente se utilizaba el blanco de plomo, pero es sumamente venenoso. Entonces, por esa razón, hoy lo cambiamos por un químico, ¿no es cierto?, que es el blanco de titanio. Y después, bueno, me centré bastante en el rostro, porque los que cuentan la vida de ella cuentan que era muy linda, ¿no es cierto?, y que era muy aristocrática, como una señora, porque en realidad su familia era una familia de mucho linaje y de mucha antigüedad y que tenía como porte, y todos hablan de que su rostro era un óvalo perfecto, así que traté de hacer el óvalo perfecto y todos dicen que su nariz era un poquito aguileña, pero muy linda, muy fina, y que su boca estaba muy bien definida, muy bien delineada, y todos dicen que tenía unos ojos claros, muy bonitos, azules, del color del cielo, y entonces también me detuve a pintarlos de esa misma manera. Y en el icono el ojo es algo muy importante, porque como les contaba en esa lectura horizontal, yo me tengo que contactar a través de los ojos del santo con esa realidad que él ya vive y que yo quiero ingresar, ¿no es cierto?, a vivir, ¿no? Bueno, y después en sus dos manos van a ver que tienen dos instrumentos. Uno va a ser una cruz que es muy larga y fina, porque en realidad es una cruz que ella utilizaba como bastón, ¿no es cierto?, en sus grandísimas caminatas, ¿no? Les conté todos los lugares por donde ella fue, anunciando este ejercicio espiritual para poder encontrarse con Dios. Y entonces en su otra mano tiene el libro de los ejercicios espirituales, escrito por San Ignacio de Loyola, y por esa razón el monograma de Cristo, el JHS, ¿no es cierto?, Jesús de los Hombres Salvador, que es anterior a los jesuitas, pero que fue utilizado por San Ignacio de Loyola como sello suyo cuando era general de la Compañía de Jesús, lo va a tener tanto impreso en el libro que lleva en sus manos como en el dintel de la casa de ejercicios, ¿no es cierto?, justamente mostrando eso, esa conexión, ¿no es cierto?, que tiene su vida con la vida de San Ignacio de Loyola y particularmente con los ejercicios espirituales.
Ahora me doy cuenta que me olvidé de una cosa cuando les hablaba del campo de trigo, porque solamente me refería a la patria. Pero en realidad hace referencia a dos otras cosas, porque la devoción de Mamán Tulanos era primariamente, lógicamente, a San José, por eso se llamaba María Antonia del Señor San José, y a San Ignacio de Loyola, pero después también a San Cayetano de Tien, ¿no es cierto?, que es el patrono de la providencia. En la casa de ejercicios espirituales hay una imagen de San Cayetano que es de las más antiguas que se conocen en lo que antiguamente era el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Porque ella fue la que introdujo la devoción de San Cayetano, que fue tan importante, es tan importante en nuestra patria, ¿no? Y la introdujo porque sus obras eran gratuitas. Entonces, para que pudieran venir los campesinos a hacer los ejercicios espirituales, no se cobraba, se vivía de la divina providencia, de las donaciones, y entonces, por esa razón, le pedía siempre a San Cayetano esa providencia. Ahora, fíjense ustedes que en un momento ella reúne un montón de mujeres alrededor suya, que se llamaron las Beatas, pero que después forman una congregación, y esa congregación en su momento funda una iglesia en Liniers, que es la iglesia de San Cayetano, que tiene un colegio al lado. Y entonces esa devoción de San Cayetano parte de la casa de ejercicios hasta Liniers, donde actualmente es venerado el santo, ¿no? Y fíjense que dicen que en 1930, que hay una gran crisis, son los obreros católicos los que le agregan a San Cayetano las espigas de trigo, porque justamente lo que le están pidiendo es que no falte el pan y el trabajo, ¿no? Y por eso entonces el campo ese de trigo va a significar la Argentina, pero también va a significar San Cayetano, la devoción a San Cayetano, porque no es poco haber introducido en la Argentina esa devoción que es tan querida para todos nosotros. Pero además pensé en el fruto, ¿no? Porque el fruto de ella es enorme, es decir, la cantidad de personas que han pasado por esa casa en los más de 200 años de existencia que tienen esa casa, la cantidad de personas que se han encontrado con Dios a través de del instrumento de los ejercicios espirituales, el bien que se ha hecho, ¿no es cierto?, en ese lugar, gracias al tesón de esta mujer, es extraordinario, ¿no? Por eso pensé en estas tres cosas, ¿no? En la patria, en San Cayetano y en el fruto, ¿no es cierto? Eso de que la mies es mucha, ¿no es cierto? Y los operarios son pocos. Y la verdad es que es así, ¿no es cierto? Ella fue una mujer, ¿no es cierto?, sola, a la que se le unió otras mujeres, ¿no es cierto?, pero con la debilidad de la mujer en su tiempo, ¿no es cierto?, pero con la fortaleza de que tiene la mujer verdaderamente, y más en lo que significa estar fiel junto a Jesús, ¿no?, como en la cruz. Entonces, por esa razón es que me pareció también mostrar el enorme fruto, ¿no es cierto?, que dio esa vida, porque esta trabajadora que respondió al Señor cosechó una mies enorme en nuestra patria. Así que bueno, espero que les guste, espero que... después saben que todo icono tiene que decir quién es, porque es parte de esto de escribir un santo, como un santo podría parecerse a otro, entonces tiene que tener muy claro, normalmente se hace o en griego o en cirílico, si es un icono ruso o si es un icono griego, pero me parece que como esto es algo muy nuestro y muy de nuestra devoción popular, ¿no es cierto?, para nuestra patria, entonces tenía que estar en castellano. Entonces, de un lado tomé como el nombre correcto, ¿no es cierto?, es decir, Santa María Antonia de San José, y del otro lado puse Mamán Tula, que es como la conocemos todos. Así que bueno, aprovecho para darle la bendición con este icono tan lindo, y además contarles que acá
tengo una reliquia, exósibus, ¿no es cierto?, de Mamá Tula, ¿no es cierto? Así que la bendición la voy a dar con el icono, ¿eh? Que Dios vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos, que les muestre su rostro y aparte de ustedes todo obstáculo con el mal. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Bueno, vayamos en paz.